nosotros estábamos en el proyecto AMAR, y entonces yo conseguí que el proyecto AMAR, una financiación para, teníamos que, nunca me voy a olvidar cuando buscamos un lugar a dónde llevar el Panchito López. Había un lugar ¿cómo se llama? No, de trabajo. De la Mora. Ajá, sí. Entonces hubo una reunión diciendo general de toda la gente de Fernando de la Mora, donde planteamos nosotros que queríamos llevar a un lugar determinado. O sea que pues podemos salir el compañero que nos esperaba la camioneta abierto, ya nosotros salimos corriendo casi apedrados, sacamos. Es que el paradigma también de la comunidad. Conseguimos finalmente crear ahí es donde está el Panchito, el Itahuá. Bueno, y ahí también planteamos como metodología la comunidad terapéutica, pero generada, yo hice un proyecto generado para ellos, pero en esa época eran 125 personas, los chicos estaban ahí, y teníamos perfectamente, nosotros teníamos capacidad para capacitar a 20 educadores durante un año. Entonces capacitamos a 20 educadores durante un año y trabajando ahí. Y nosotros le pagamos al director, que era nuestro también, nosotros. ¿Quién era? Y el director era, ¿cómo se llama? Bueno, era Miguel. ¿No era Miguel? Sí, Miguel. Bueno, después otro colega de mucho después. Bueno, sí. Lastimosamente Miguel, que no lo quiero para nada, porque destruyó todo el proyecto. Bueno, también la comunidad terapéutica iba a funcionar y funcionó bien durante un año, al punto de que unos colegas tuyos, los de ustedes, de los abogados, hicieron una tesis sobre el programa de rehabilitación de los chicos de ahí, ¿verdad? Solamente que después del año el Ministerio de Justicia y Trabajo tenía que, tenían que nombrarles a esa persona que nosotros estábamos pagando, a los educadores. Bueno, ¿y qué pasó? Todito afuera y trajeron a todito, se hizo una mierda. Yo quiero agregar un par de cositas. Sí, pues yo sé que quiero hablar, solo por el tema. Una es sobre esta cosa que decía recién. Cuando vos te das cuenta que sí, que esto no es solo salud mental. Yo cuando pienso en el mecanismo, pienso mucho también cuáles son los debates que hay que tener como encierro como cultura. No solamente en el recorte estatal, porque en el diálogo cultura-estado me parece que hay que trabajar en eso porque está tan instalado. Ahora yo justo hoy tuve un trabajo de una jornada virtual con la UBA, una jornada sobre salud mental y derechos humanos de la Facultad de Ciencias Sociales, y mi trabajo se llamó así como les dije: Uiropama, la vida, Uiropama, el estudio, vigilancia y castigo en la institución educativa en Paraguay. Y yo cuando terminé y presenté el trabajo se hizo los comentarios y dije: intenté no decir ninguna de las palabras manicomio en mi trabajo, pero que se sienta la manicomialidad en la lógica extrasanitaria, porque está el rol de los psiquiatras hegemónicos es un rol asignado socialmente. No es que los psiquiatras inventaron eso para hacer así porque les encanta, es lo que se les pide. Obviamente lo cumple con mucha alegría y beneficio económico finalmente, pero hay una asignación social de ser policía de la conducta. Un comentario. El otro es, porque lo habíamos hablado antes, sobre el tema de intercuidado de equipo. Hay una categoría que me gustaría, ya que veo que Diana está tomando no sé para qué nota, pero no confía que alguien teclea y quiere hablarlo. Intercuidado de equipo es una experiencia, es también vamos a hacer llegar después esto. Sí, porque estamos grabando para... Intercuidado de equipo es una cosa que aprendimos nosotros trabajando salud mental docente con la escuela de fe y alegría de Bañado Sur. Porque cuando yo comencé a trabajar como psiquiatra en Bañado, fui el primer psiquiatra que se fue ahí, y lo único que había antes de política de salud mental era
del Estado era receta de capellán en el Chaco que se daba de psicofármacos a diestra y siniestra para la gente, y la camioneta de la policía para cuando los vecinos hacían vaquita para el combustible llevarla al neutro. Ese era el Estado, esa camioneta y esa receta, ¿no? Entonces cuando llegamos recién desde la escuela federal empezaron a dar a las docentes papelitos, bolitas de estudiantes de primaria para que consulten, y era la psiquiatrización de la infancia bañadense. Claro. Y cuando fuimos, encontramos algo que no esperábamos nosotros, capaz que la gente se dio cuenta, año 2002-2008, es el sufrimiento mental docente sumergido. Y la primera vez que nosotros tuvimos una reunión con un grupo de las maestras de Bañado Sur, terminando de hablar, yo me paré y le dije, a mí lo que me parece que ustedes tienen que hacer es, y se levanta la maestra y me dice, vos no vas a venir a decirnos lo que nosotros tenemos que hacer con 50 niños con hambre hace 15 años pelado de mierda. El que hizo pelado de mierda se cayó y se sentó. Claro. Pero, Te fuiste bastante. no, obvio, es arrollado, explico. Pero lo que quiero decir sobre todo, la negación total, pero lo que quiero decir sobre todo es que la construcción de la noción de intercuidado es no acercarse a instituciones saturadas sin respetar el malestar que hay. Claro. En todos los sentidos. Intercuidado es poner en valor las lógicas de cuidado que ya existen en el cotolengo, por ejemplo. Uno puede decir, o en el neuro. Yo el otro día dije, yo aprendí cosas en el neuro, y los antimanicomiones radicales me digo, ¿cómo vas a aprender algo en el neuro? Claro, Me fuera que la gente, no sé, que es burra, como esto que decía, porque hay colectivos culturales burros. La gente sigue siendo gente que tiene esa idea de supervivencia, que hay que partir de eso para no y respetarle de nuevo a alguien que ya está súper sobrecargado. Eso lo quería decir porque yo también cuando por lo que charlamos con Maggie, le decía, ¿y usted cómo cuida su salud mental? Usted que meten la mano en la licuadora de la lógica del cielo de este estado salvaje y cruel. Cri, cri, cri. Justo si no decías eso, yo hubiera dicho cri. Bueno. Déjame hablar, May. Perdón. Yo escriba cosas que no le escribí, no sé por qué se me pasó en esa época. Y entonces volví otra vez, pero ahí ya vino el profesor Bonito, Bolivio, amigo ustedes tuyo, Bolivio, que era muy bien formado también. Era de la psiquiatría biológica. Entonces, la psiquiatría biológica, él era bueno porque estuvo en Berlín, él fue 5 años también estuvo estudiando en Berlín, en la misma época que yo estaba en Italia. Lógicamente, él era sobrino del presidente de Stroessner, entonces, lógicamente, él se fue allá y se fue a la embajada. Él estaba como empleado de la embajada, pero era un estudiante. Él recibía plata de la embajada. Y lógicamente que entonces él me vio a mí como competente, en incompetencia, pero él era profesor. Él era profesor, yo no era nada. Y un día, cuando primero, él es el que prohibió que los pacientes que ingresan vengan a la comunidad. Prohibió. Sí, él prohibió eso, tal así que nosotros teníamos que traer los pabellones del corralón y andaban bien esos pacientes, tratándolos bien, ¿verdad? O sea, Y que después- comenzó a desarmar el modelo, ¿verdad? Sí, él comenzó a desarmar, por ejemplo, nosotros teníamos los jueves una reunión clínica donde estaban todos los psiquiatras, los psicólogos, ¿verdad? Y cada uno presentaba un caso. Yo tenía un caso muy difícil, que era el caso del profesor Segura, que había internado ahí, que era muy difícil, que no podíamos manejar. Y yo presenté ahí para escuchar otras voces, ¿verdad? Y entonces sale Morinho y ella, vean eso, esa pues es la payasada que hacen en ese pabellón, así, en ese hotel. Entonces yo me levanté y salí. Y después le digo, ¿sabes qué? Dejate de joder con esas cosas, porque si no vas a ir preso. Se amenazó. Sí, me amenazó. Entonces, ¿qué? Yo le decía, no fui capaz, ya no era tan héroe de
Entonces me pusieron a Yaisa. Pero quiero decir más de que esa fue una experiencia válida durante 10 años. Por mucho tiempo quedó el nombre de comunidad terapéutica y ahí se formaron mucha gente, como la doctora Mirta Mendoza, el doctor Andrés Arce, Martín Moreno estuvo ahí también, José Vera, en fin, mucha gente pasó por ahí. Y bueno, todo el grupo de psicología de ella, el grupo de ella fue fundamental la presencia de traerle a los estudiantes ahí, a que tengan porque ellos pues, tenían de noche no, ahora de noche no es la... Ahora es de noche. mañana y tarde. Antes era de noche. Bueno, antes era de noche no. Entonces como yo me nombraron director de psicología clínica, ¿verdad? Yo tenía que hacer el currículum de psicología clínica, entonces planteé que sea de mañana y que ellos vayan sobre todo los que estaban haciendo énfasis en psicología clínica, que del último año que vayan a hacer, porque en la facultad yo había creado la sala, ¿cómo se dice? El COP. Yo había creado el COP. Gracias a vos tuvimos un COP. Sí, teníamos un centro de orientación psicológica. Bueno, o sea, gracias a vos tuvimos COP y gracias a vos tuvimos prácticas en el teníamos que hacer ¿cómo se llama eso? De cámara Gesell. Cámara Gesell, pero no había, pues de dónde voy a tener plata, ¿verdad? Entonces conseguimos un vidrio doble y digamos así, se hizo despejar, secó, ¿verdad? Y con el, ¿cómo se llama? El psicólogo que falleció. No. Psicólogo fue del INES mucho tiempo, fue profesor de usted, fue profesor. Pero Ayala, Julio también. Julio Ayala. Y Julio Ayala era profesor de ellos, sobre todo en la parte de, ¿cómo se llama? Psicodiagnóstico. Técnicas proyectivas. Con eso de... Sí. Bueno. Por una cuestión de tiempo, ¿qué tal si le escuchamos también un poco a Agustín? Bueno, Como para... no, ningún problema, al contrario, yo esperaba que me interrumpa. El otro es la identidad. O sea, el individuo va perdiendo su identidad, ¿verdad? Eso que hablaba de la ropa, nosotros llegábamos a poner en la cama de cada uno el nombre de cada uno y juntamos esas, cuando teníamos plata, ¿verdad? Juntamos esas cajas de madera de frutas. Entonces juntamos eso y poníamos 2 o 3 para cada paciente. Entonces cada paciente podía poner sus cosas ahí. Pero la ropa, nunca, porque eso se mandaba a lavar. La idea era que nosotros queríamos que nuestros pacientes lavaran sus propias ropas. No, eso entra todo. Eso no lo logramos. Pero sí, yo me acuerdo, le estaba contando a él justamente que había un paciente ya a una cierta edad que siempre andaba caminando por ahí, no era nuestro paciente. Hacía un calor tremendo y él con un sobre todo siempre cerrado. Y había sido que tú abrías eso y era una casa, era como un caracol, ¿verdad? Tenían ollas, tenían cosas suyas ahí, todo en su, cosas de ese tipo. En su mochila. Característico de la gente que vive en calle o que no tiene un techo. Claro. Tiene una institución y tiene que cuidar, pero si no se lo roban. Porque si no se lo roban, desaparece. Bueno, entonces nosotros intentamos tener clases, no clases, sino relacionados con los estudiantes de psicología, como yo tenía relaciones con la escuela italiana, también los del Dante venían a jugar con
los Hacienda Caracol, formaban equipos, ¿verdad? Entonces la parte de la comunicación se hacía en esos términos, ¿verdad? Por ejemplo, había un partido de Olimpia Cerro, entonces los cerristas buscando que en un equipo, bueno, quién es lo que va a ganar, no, por Olimpia, esto, por el jugador, esto, bueno, o sea, buscar la manera de relacionarse. Carlos, eso funcionaba en uno de los pabellones, era como una, Sí, lo único. una de las alas funcionaba así. Se hicieron en la que las otras, dos pabellones. con la lógica de siempre. Dos pabellones, ya empezamos con el de hombres y después ustedes ya venían con el de mujeres. De mujeres, estaban un pabellón para hombres y un pabellón para mujeres. Y yo me acuerdo que ella, en eso les tocaba a veces ese grupo muy difícil, ese que traían del borrador, ¿verdad? Y le enseñaban a bañarse, ¿verdad? Yo me acuerdo demasiado bien. Por ejemplo, le bañaban y le decía, bueno, este es tu brazo derecho, este es tu brazo izquierdo, así ese tipo de cosas mientras se bañaban. Otra de las cosas interesantes es que, bueno, vos no, indudablemente si vos hubieras estado ahí no hubiera sido otro problema, porque ellos demasiado tenían un espejo. Un espejo. Lo primero que se pidió en la asamblea era un espejo. Bueno, que puede haber espejo de un espejo. Y vos sabés que, bueno, compramos nosotros y trajimos un espejo así y colocamos al otro día colas para mirarse en el espejo. Hacía años que ellos no se veían, años que no se veían, y estaban para peinarse y ponerse bien. No había, por ejemplo, otra de las cosas que pido, fíjense cómo se va volviendo persona en los excusados, los baños, eran baños abiertos, no tenían puertas, que era el peligro que se cerrara. Lo primero que pidieron es poner, aunque sea una. Es decir, yo creo que no pidieron, no recuerdo muy bien, yo creo que ellos pusieron unas sábanas ahí ya para cerrar la. Y ese tipo de cosas son pequeños detalles que, digamos así, iban planteando de la necesidad de ser persona. Entonces, eran solo pacientes. Claro. Salían de ese rol paciente a ser personas. Sí. Y bueno, es importante decirlo acá, ¿verdad? Que los derechos humanos es lo primero que se debe respetar. Los derechos humanos sirven también como una herramienta terapéutica. Estamos hablando del derecho a tener una identidad, entonces buscamos una manera, derecho a relacionarse con los otros, ¿verdad? Al cuidado, en fin. Vos sabés que nosotros teníamos un equipo de familiares o de gente, de ellos, amigos de ellos, que conformaron un equipo de gente que traía cosas para nuestra sala. Entonces de repente teníamos una cocina, viéndonos una cocina, una heladerita, ¿verdad? Alguien traía cosas de comer y teníamos ahí, y nosotros hacíamos nuestra propia comida, sobre todo para el famoso Lupá. A la media mañana ahí se cocinaba. ¿Hasta qué época estuviste vos ahí? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué época, hasta qué año? Y 85 por ahí. Okay. Casi 10 años. 10 años. Pero de comunidad terapéutica que fueron como 3 años, 2 años. No, más. ¿No? Sí, siempre es comunidad terapéutica, 1 o 2 años más. Después yo estuve preso. Cuando estuve preso estuve 3 meses en emboscada. Entonces, lógicamente, te sacan Eso fue antes, Carlos. te sacan de la, ¿cómo se llama? De la lista de empleados. ¿Cómo? 78 más o menos. 78. De la lista de. Y que vos hayas estado preso tuvo que ver con lo
lo que hiciste en el psiquiátrico? No. Quisieron relacionarlo en comunidad de comunismo. Bueno, y ¿cómo se llama? Estamos más o menos. Pero no, ¿verdad? no relacionaron con ese otro problema. Femenino. El problema, No diga femenino. el problema que a mí me sacaron de la lista. Cuando yo salí en libertad, lógicamente no tenía más trabajo. Bueno, y esto es importante. El profesor Segla me vuelve a llamar y me pide que vuelva y que vuelva con esos criterios. El profesor Segla. Tal así que en su libro, él escribió un libro. Bueno, Por la enfermera, de repente le facilitaba. la enfermera que venían con nosotros es porque aceptaban eso. ¿Verdad? Ellos aceptaban, por ejemplo, sí. Yo no termine nomás, porque yo quiero hacer dos consultas realmente sobre unos casos que yo vi personalmente el año pasado cuando hicimos un monitoreo. Termine nomás, por favor. Bueno, simplemente, quiero decir. No, sí, o sea, imagínense que esto, las enfermeras, los médicos, son operadores, ¿verdad? Operadores del Estado en términos de salud mental. Si nosotros tuvimos problemas y tenemos aún problemas con los operadores de niñez, a todo nivel, porque están dos modelos coexistiendo aún y peleándose, aunque está por ley instaurado más la protección integral, esto es también lo que pasó ahí. O sea, los dos modelos, el manicomial y el antipsiquiátrico o antimanicomial, es también lo que se estuvo peleando por muchos años, ¿verdad? Y encima con la Big Pharma atrás, o sea, con los grandes laboratorios y los capitales, y una falsa pelea, pero sí, entre lo biológico y lo no biológico, que es falso, porque es una dicotomía que no existe. Pero hay mucho interés económico, mucho interés también. Además, también, que se sabe, ¿verdad?, que el psiquiátrico era como todo un ente familiar, amigos, de corrupción, de amiguismo, de distribución, de carne, de víveres, de todo que entraba y desaparecía, ¿verdad? Entonces, este modelo que Carlos está hablando y que lo trajo, ¿verdad? Porque en realidad este modelo también coexiste con los movimientos de derechos humanos en el mundo, en Estados Unidos y en el norte, y con la antipsiquiatría en Italia, fundamentalmente fue la que impulsó. Entonces, esto que él propone, en realidad, es muy amenazante al status quo y al sistema. Entonces fue muy resistido. Pero hay gente que también era muy solidaria y muy humana y muy empática y se daba cuenta que por ahí iba, ¿verdad?, el tratamiento. Entonces, ya sea psiquiatras o enfermeras o cuidadores, ¿verdad?, que estaban allí, o el mismo Segla, ¿verdad? Alguna parte de él le decía, bueno, por acá vamos. Sí, él aceptaba. Pero fue una pugna, y después hay una. Pero hay que entender que uno de los que ellos tomaban su desayuno, ellos se iban, servían en la mesa. Presupuesto cero. El gran café es mismo mental. Como parte de la personalización no hay grupo particular. Claro, ahí fíjate que es simpático. Locales y bueno. No tiene una estructura para plantear el proceso, digamos, de comunicación o de romper esa barrera que tiene el paciente. Cuando nosotros creamos la comunidad terapéutica, en esa sala que me adjudicó el profesor, primero yo empecé, ¿qué es lo que hice primero? Es a capacitar a los médicos que iban a trabajar conmigo, a las enfermeras. Ella es una de las alumnas de esa época que, digamos, era alumna ella, y en esa época yo estaba como director y profesor de ellos, y les llevé al hospital psiquiátrico a la comunidad, a trabajar en la comunidad, ¿verdad? Lógicamente que, o sea, la capacitación no es otra cosa, no es nada de otro mundo, no es otra cosa que tratar de bien al paciente, así nomás.
y tener cuidado con el otro. Entender lo que le pasa, ¿verdad? Entender lo que le pasa y tener, bueno, ella cuando se fueron, habían 3 grupos, habían 3 grupos. Un grupo era cuando los pacientes recién entraban. Nosotros queríamos en ese momento honrarle al profesor Segla, a pesar de que era un psiquiatra, así, de que hay mucho locro, ¿verdad? A mí me dejó trabajar, ¿verdad? Y era un pabellón para 40 pacientes. Y yo le dije, yo solamente puedo tener 20 pacientes para comenzar, porque si no voy a tener tanto que no voy a poder manejar. Él me dijo, como vos quieras. Entonces empezamos a trabajar, empezamos 15. Entonces dividimos a los pacientes, porque también otra de las cosas que les pedí era que sean pacientes, entre comillas, vírgenes, o sea, que vírgenes del psiquiátrico, que no habían entrado al hospital psiquiátrico. Que hayan llegado Que recién. no tengan experiencia manicomial. Entonces es mucho más fácil trabajar. Por esos pacientes vamos a llamarle limpios de manicomio. Y eso al principio sí, pero después ya me negaron eso y tuvimos que traer del corralón los pacientes. Bueno, y los pacientes más deteriorados, digamos, están en un grupo, los pacientes que se fueron, que iban asimilando un poco lo que nosotros planteamos. ¿Por qué queríamos que se asimilen? Porque ellos tenían que ser también colaboradores con los otros más deteriorados, ¿verdad? Entonces teníamos que ir preparando y capacitándole a cómo hacerlo. Un ejemplo no les voy a dar. Había pacientes muy agresivos que en otro momento hasta ahora electroshock o a la celda de seguridad. La celda de seguridad. La celda de seguridad es una celda de 2x1, así, ¿verdad? Donde el paciente estaba totalmente desnudo, no hay una sola colcha, no importa que haga frío, está tirado ahí hasta que él esté tranquilo, ¿verdad? Bueno, nosotros también usábamos celda de seguridad, el paciente muy agresivo al principio, pero le poníamos 2 compañeros para hacerle compañía, para que hablen con él, para que traten de tranquilizarlo, ¿verdad? Pero después nos dimos cuenta que podíamos hacer lo mismo sin que entren las de la... Entonces, esto fue idea de ellos, ¿eh? Porque eso es una cosa importante, idea de ellos, de formar un equipo de especie de policías que entre todos le contenían entre todos y le atajaban entre todos. Claro, porque había Ese tipo de cosas hacían, ¿verdad? Carlos, ¿te acuerdas que había asambleas de pacientes? Sí, bueno, luego la comunidad terapéutica se caracteriza por ser algo democrático. Entonces, una asamblea al mes con todos los pacientes, con todos los médicos, con todos los psicólogos, trabajadores, limpiadoras, etcétera, se reunían y cada una podía empezar lo que quisiera, ¿verdad? A veces ahí se cambiaban los horarios. Por ejemplo, había un partido de fútbol a la noche y pedían no dormir temprano, entonces se cambiaban ese tipo de cosas, ¿verdad? También había otro tipo de reuniones donde se planteaban, así que ¿por qué no explicar un poquito de lo que vos te recordás de esa época? Nosotros vamos al hospital psiquiátrico, digamos así, vemos personas que están caminando por ahí, pues realmente parecen zombies, ¿verdad? No una persona y te piden, ¿verdad? Uno de los problemas fundamentales del trastorno mental es la comunicación. Entonces, un paciente que sufre de una esquizofrenia o algo, no entiende lo que le está pasando.
porque no entienden lo que le dicen, o interpreta todo mal lo que le dicen, o hace así y cree que le va a pegar, cosas así. Por eso de repente se vuelven agresivos. Se vuelven agresivos porque responden a eso, ¿verdad? Entonces, la comunicación es uno de los factores fundamentales del paciente. Entonces sufre, o sea, el paciente sufre, no es que es insensible, él sufre porque nadie le entiende, ni no se deja, ni él tampoco entiende, ni a él no entiende, ¿verdad? Por otro lado, no es que se pone como un síntoma casi neurológico el autismo que tiene, o sea, la separación, el aislamiento, y es simplemente que él es el que se aísla porque no entiende lo que pasa y se siente, busca su seguridad, ¿verdad? En el hospital psiquiátrico, lógicamente, no hay ningún tipo de comunicación, no se comunica con otro loco. Entonces el paciente no le va a entender al loco. Entonces empieza todo un proceso por la cronificación, un proceso de despersonalización. Bueno, hay una cantidad de otros factores intermedios, pero lo que nosotros nos damos cuenta que lo manicomial es justamente la pérdida de ser persona. ¿Verdad? Eso es lo más, la pérdida de ser personas. Y entonces, si por un médico estoy ahí y dejo que pase eso, soy también prácticamente, soy cómplice. Soy cómplice de lo que sucede ahí, ¿verdad? Entonces, en lo que hacen los demás médicos, ¿verdad? La sala, que tenía otras cosas y me dijo, bueno, vamos a hablar después, me dice, yo quiero que ahora recorra durante un mes, quiero que conozca el hospital psiquiátrico, por todos los rincones, todas las salas habidas y por haber, y después le diga qué es lo que voy a hacer. Bueno, tal famoso Corralón, el famoso profesor Saru, que era el electrofuncionador. Saru era un espectáculo, echaba implícita no leía paciente. Y sí, así mismo era. Bueno, y entonces, como se estaba inaugurando una sala, entonces yo le conté lo que yo quería hacer, ¿verdad? Yo lo quería hacer justamente, quería hacer la comunidad terapéutica, ¿verdad? La comunidad terapéutica que era una forma de desmanicomializar. Quizás tenemos que entender antes, para hablar de desmanicomializar, qué es el manicomio, qué es lo manicomial. Bueno, cuando ustedes quieran cortarme y seguir hablando, no hay problema. Cualquiera, preguntar también. Ese famoso Corralón, yo Sí. recuerdo vago de cuando era niña haber ido. Ese famoso Corralón existía. ¿Hasta cuándo estuvo ese Corralón ahí? Pues yo me Mira, acuerdo. yo salí en el ¿Qué año era? Era una especie de 75, circo 83, 85, por ahí yo salí. y estaba todavía. Estaba todavía. Era El corralón simplemente era un corral un corral. donde estaban los pacientes más ¿cómo quiero decir?, crónicos, y sobre todo los más graves, digamos así, ¿verdad? Hombres y mujeres. Por un lado, Sí. la mitad desnudo. La mitad Sí, sí, sabía. Lo interesante es que lo que más me llamaba la atención en pleno invierno, el encargado, el capataz, le bañaba con agua, Sí. como si fueran animales, con agua, digamos, de Manguera. la manguera. Sí. Eve y Diana, ustedes eso también llevaron a ver. Yo tengo un recuerdo de niña. Yo fui a visitar a una pariente de mi mamá
Y me acuerdo de haber visto el corralón y de haberme impresionado también. Fíjense que había 2 o 3 médicos más ahí, ¿verdad? Hasta el mediodía funcionaban los médicos, que ya no funcionaban, no había guardia, no había nada. Y eran los capataces, tienen otro nombre, eran los capataces los que ni siquiera la enfermera, porque la enfermera no se metían en los lugares peligrosos, pero ellas son las que indicaban el tipo de medicamento que se le va a hacer, ¿verdad? Si alguien entraran en crisis, ellas eran las que porque no había médicos. Pero cuando yo llegué éramos 10 por ahí nomás los psiquiatras que había en Paraguay, no había más. Y en el hospital psiquiátrico había 2 o 3 más. Bueno, y entonces, para poder entender lo que es la deshumanicomialización, tenemos que entender primero lo que es lo manicomial. Bueno, el manicomio indudablemente tuvo su importancia en los siglos atrás, donde no había psiquiatría, no había medicina, no se sabía cómo manejarlos. Entonces no se entendía lo que era la enfermedad mental y se los ponían inclusive con las personas, ¿cómo se llama? Con delincuentes, exactamente. Hasta que un poco antes de la Revolución Francesa, ¿verdad? Un médico, Pinel, y otro Esquirol, creo que se llamaba Pinel, digamos así, y bueno, ellos estaban todos encadenados, lógicamente. Entonces los desencadenó y él dijo de que se podía, digamos así, tratarlo de otra manera si se lo trataba bien. O sea, así se empieza ya a humanizar un poquito digamos así, la historia, ¿verdad? Pero lógicamente que era solamente a algunas personas en ese hospital de Saint-Berthierry de París. Eso siguió por todos los otros siglos hasta el siglo XX, al principio del siglo XX, donde, digamos así, coincide también con la venida de Freud, ¿verdad? Que Freud, digamos así, por primera vez, él habla de la mente humana, habla de la mente humana y prácticamente él empieza él era un neurólogo. Sí, y él empieza con la parte de hipnosis con no, antes de Breuer también, pero un francés, Charcot. Y él no era muy buen hipnotizador, no le salía, como se suele decir, pero se dio cuenta de que funcionaba. Entonces él encontró haciendo investigación, encontró otras maneras de entrar en donde él tampoco lo sabía. Y entonces él habla por primera vez del inconsciente. Entonces, de que nosotros tenemos montado todo un sistema inconsciente que es lo que prácticamente nos hace operar en la vida. Posteriormente, de Freud siempre siguen los manicomios, lógicamente, siempre siguen los manicomios. Después empieza, en esa época había otros, no sé si ustedes conocen lo que se llama la insulinoterapia o el shock insulínico, o lo que sea también ¿cómo se llama? La malarioterapia. ¿Qué les suena eso?
tratamiento para la malaria, Sí, para la no. diabetes. Es darle malaria al paciente para que con la fiebre pueda hacer algo. Con la insulina es aplicar insulina hasta que el paciente entra en shock controlado, lógicamente. Eso inclusive yo lo he hecho alguna vez cuando era estudiante de medicina, porque mi instructor en psiquiatría, en medicina clínica, hacía esto con su paciente y alguna vez me enseñó. ¿Eso acá? Sí, en Paraguay. Yo en psiquiatría, medicina estudié en Paraguay y psiquiatría estudié en Italia. Bueno, y hasta que aparecen los primeros psicofármacos, la cloropromacina. Bueno, antes estaba el electroshock, que era en 1940 por ahí, en Italia, no sé cómo se llamaba el invento de algo así. ¿Cómo? No estoy seguro, Rossellini, Tardini, algo así, una pareja de Tano. Sí. Primero Y 40 y bueno, hasta hoy día se utiliza ya con técnicas más sofisticadas. Por ejemplo, el aparato es diferente, hacen un solo lado, la mitad del cerebro, digamos, pero siempre es un electroshock. Y en algunos casos da resultado. ¿Para qué va a hacer una cosa por otra? O sea, cuando una depresión no funciona con ningún medicamento y hay mucho peligro de suicidio, el electroshock funciona. Pareciera que le hace olvidar que produce un problema, así un desajuste terrible entre las neuronas que se pelean todo el cerebro. Y entonces, prácticamente, pero una cosa es, ya, yo sí he usado una o dos veces en los 50 años de psiquiatría que tengo, pero digamos así, no hace falta, en la mayoría de los casos, no hace falta el uso de cosas, porque hay medicamentos que pueden sustituirlo muy bien. Y después aparecen, digamos así, entonces la psiquiatría, juntamente con el psicoanálisis, después aparecen los medicamentos, ¿verdad? Y estos empiezan a desplazar a todo lo que sea psicodinámico para entrar en lo psicobiológico. Entonces no se sabía ni por qué, no es que se descubre, la cloropromacina, no es que el laboratorio sacó para psiquiatría, no, se descubrió que entre otras cosas que sirve, ¿verdad? De repente servía también para la psiquiatría, para los enfermos mentales, ¿verdad? Y entonces, digamos así, prácticamente, y así también, por ejemplo, el famoso Aldol, hasta el Aldol, por ahí, el famoso Aldol, aloperidol, ¿verdad? Era un medicamento que se daba, creo que para los vómitos o algo así, y de repente funcionó muy bien en estos pacientes. Claro, un antipsicótico. Y empezó entonces el juego del laboratorio, ¿verdad? Donde los laboratorios empiezan su carrera para conseguir y va desplazando a la psiquiatría, digamos, llámame dentro de 2 horas, por favor, porque estoy en una reunión. Bueno, gracias, también gracias. Bueno, y entonces, los laboratorios empiezan también su carrera para, y así empiezan a salir. Ahora hay cualquier cantidad de antipsicóticos, ¿verdad?
Y empieza también la idea, o sea, no sé si el descubrimiento, etcétera, de que la enfermedad mental se ubica, digamos así, por un trastorno de los neurotransmisores. Los neurotransmisores que nosotros conocemos son 4 o 5, pero hay como 40 neurotransmisores. Y el desajustes de esos transmisores sí es cierto que, digamos así, produce, digamos, trastornos psiquiátricos, trastornos de la conducta. Pero no tienen en cuenta absolutamente de que el ser humano es un ser relacional, ¿verdad? De que, digamos así, en casa tenemos problemas, hay violencia a los niños, ¿verdad? Abuso y todo ese tipo de cosas. Pareciera como que eso no va a repercutir en la conducta de uno. Y eso es absolutamente falso, ¿verdad? Entonces, nadie niega de la importancia de la psiquiatría biológica, o sea, de los medicamentos, pero no es lo único que hay, ni es lo único que sirve, ¿verdad? Y es más, si se usa solamente eso, el paciente no se cura, los medicamentos no curan. Entonces, es digamos así, lo que vimos es de que qué es lo que cura, y bueno, y es la palabra, es a través de la palabra. Y aquí hay que decir una cosa, ¿verdad? Yo soy una persona que creo que en general las escuelas que tenemos, o las corrientes que hay, debo decir que yo no soy psicoanalista, pero estoy dentro del ámbito psicoanalítico. Mi terapia está dentro de ahí. Pero eso no significa que no reconozca, por ejemplo, que la terapia conductista, o ¿cómo se llama la otra? Cognitivo-conductual, todo ese tipo, todas las otras terapias que yo he conocido mucho, funcionan. Lo que no funciona son las personas que dirigen eso, ¿verdad? Funcionan, porque no podemos pensar que los que hacen terapia cognitivo-conductual, ponerle que son millones, sean todos medio que no le funciona el cerebro, ¿verdad? Por algo ha de servir, ¿verdad? Que le está funcionando a ellos. Los mismos millones de psicoanalistas también funcionan porque a ellos les funciona bien, y así son las otras terapias también. Entonces hay que ser, digamos así, nadie tiene la verdad absoluta, cada uno tiene una especie de media verdad. Entonces tenemos que entender que tenemos que aceptar nuestras medias verdades y aceptar las medias verdades de los otros. Ese es mi criterio muy personal, y mi criterio, digamos así, que nos permite convivir y que permite también, digamos así, conocer lo que los otros hacen y cómo lo hacen y cómo tienen sus satisfacciones, ¿verdad? En los libros que yo escribí, yo siempre planteo ese tipo de cosas, ¿verdad? De que tiene que haber una, digamos así, una aceptación del otro. Bueno, eso es un poco para una semblanza así general de hoy en día existen muchísimas corrientes, ¿verdad? De repente se ponen de moda algunas, como en la época de los 80 que estaban ustedes, de la época del psicoanálisis, la famosa, hoy ahora es la moda de la terapia cognitivo-conductual, la de moda. Pero no quiere decir de las neurociencias, sí, de las neurociencias, ¿sabes? No quiere decir que eso sea mejor que la otra. Va a depender más del que lo usa, de la persona que hace.
hay miles de psicoanalistas que son malísimos porque son malos como psicoanalistas. La misma cosa en las otras corrientes, pero así también hay muchos psicoanalistas, ¿verdad?, que digamos, se distinguen por su conocimiento y por sus técnicas, ¿verdad? Bueno, eso es un panorama así, un capítulo del tema de hoy. Entonces tenemos que hablar de lo que es el manicomio. Aquí es donde te va a ayudar aquí el... No sé, quiero saber qué viste ese primer mes que te dijo. Que ese primer mes te va a dar ideas. Sí. Tú contaste que cuando llegaste al neuro, Segla te dijo, este primer mes no hagas nada, anda y conoce. ¿Y qué más? Quiero saber qué viste. Antes que conteste, disculpe, tengo que interrumpir porque es un aviso que me están dando. Hay un Nissan estacionado acá enfrente con chapa AA de puerta 336. Sí. Está con la luz en stock y se va a colocar la batería. Ok. Eso no. Perdón, No, está bien, pero. Ay, ya lo voy a tocar. Gracias por el aviso. No, por favor. Ahí vino la idea. Sí, ¿Qué tal? ¿Se concluyó más o menos? súper. Realmente. Antes que si vas a contestar a la Mavi, quería decir algo. Sí. Que esto que vos decías del recorrido de la, y a mí siempre me impresiona como la ejecución de los psicofármacos en el mercado, quiero decir, de la salud mental, que es tan fuerte, cómo se fue dando tímidamente para otro uso y de repente se da el Martín Moreno, nuestro querido Martín Moreno, tiene el librito que se llama Tahuirayenda, tiene varios, pero ahora me refiero a Tahuirayenda, no sé si lo conocen, cuentos para leer manicomializar. Sí, sí. Y uno de los cuentos que yo leo con los estudiantes se llama Renquera. Y en Renquera él expone, o sea, que hablando con un psiquiatra de la época, dice, de la época pasada, cuando todavía no había psicofármacos y los internos estaban muy alterados y querían escaparse o querían pegarle a alguien, etc., le ponían una sustancia aceitosa para generarle una infección, para que así detenerlo, porque no tenían cómo detenerlo. Y que ese se llamaba, en guaraní le dice